de los menores. Nos vamos al hemiciclo Porras, que sesiona la Comisión de Defensa del Consumidor. Hoy tiene varios invitados para analizar el impacto económico para las generadoras, distribuidoras y los usuarios, tanto libres como regulados, de aprobarse el proyecto de ley que establece eficiencia en generación y precios de electricidad, garantizando tarifa justa para los usuarios. Los dejamos con eso. ¿No? Es decir, a junio del 2019, por estos días, debía haber un informe final que señale un grupo de propuestas para mejorar el marco normativo del subsector electricidad. Han pasado 2 años, presidente, desde que se dictó la primera resolución y 1 año desde que se reconformó. Y quisiera preguntarle a través suyo al ministro si este grupo de trabajo presentó o no un informe final. ¿Qué pasó con este informe final? ¿Cuáles son las propuestas principales? Si difieren las que nos están presentando hoy día. Y si existen al menos actas de avance de lo que se dispuso en esa comisión. Existiendo este grupo de trabajo que involucra al Viceministerio de Electricidad, el presidente de Ocinermin, el presidente del COES, ¿qué garantía podemos tener de que la conformación de una nueva comisión, como se propone hoy, vaya a tener un impacto, o al menos tengamos un informe final, presidente? Porque lo que vemos es que se conforman comisiones y se cuestiona, y se ha cuestionado públicamente al congresista autor del proyecto por tratar de solucionar un problema que no le corresponde al Congreso, y esa es una posición personal, presidente, y que al parecer varias gestiones del MINEM vienen evadiendo. Yo entiendo que ahora el ministro ha venido a presentar una propuesta, pero lo que hemos visto es que esta conformación de comisiones hasta el día de hoy no han hecho nada por solucionar este problema, y qué garantías tenemos hoy de que ello suceda. Luego, presidente, en el 7º considerando del Decreto Supremo 039/2017, se señala que las centrales que utilizan el gas natural han venido declarando costos bajos. Y acá quiero hacer énfasis, señor presidente, porque desde el 2017, en que se publica este decreto supremo, el 14 de noviembre del 2017 exactamente, ya el Ministerio de Energía y Minas reconoce que las centrales que utilizan el gas natural han venido declarando costos bajos, en algunos casos cercanos a cero, ocasionando que el precio del mercado de corto plazo esté a niveles por debajo de los costos reales de generación y se distorsione la señal de precios. O sea, la autoridad competente, a través de un decreto supremo con la firma del señor presidente de la República, reconoce que acá había un problema. Entonces, una de las consecuencias lógicas que podemos entender es que podría ser que los nuevos contratos de mercado libre sean mucho más baratos que los regulados. Entonces quisiéramos saber si eso es así, si eso es correcto. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Cuántos son los contratos que se han firmado y quiénes serían los beneficiados? Porque si el ministerio ya tenía claro que acá había un problema, en la práctica, ¿se hizo algo para solucionarlo? Bueno, de lo que yo he encontrado parece que no. Otra consecuencia podría ser, si los precios no pagan los costos, presidente, habría que recurrir nuevamente a aplicar subsidios, con más carga tarifaria para evitar desabastecimiento, y no habría inversión en nueva generación. Quisiéramos saber si es que eso es correcto, si es que ha habido o no nueva inversión en generación y cuáles son nuevamente los proyectos. Luego, presidente, el 10º considerando del Decreto Supremo 039 también señala que en efecto los bajos valores de costos marginales de corto plazo han originado que no se cubran los ingresos garantizados de las generadoras, RER, adjudicatarias, teniendo que cubrir la diferencia los usuarios a través de la prima RER. Y hay un cuadro que sale de la información que cuelga el COES, porque el COES emite esta información y la publica. Entre mayo del 2017 y abril del 2018, la prima RER total en millones de soles fue de 527. Entre mayo del 2018 y abril del 2019, 675 millones, presidente. Entonces, aquí
qué se debe pues esta distorsión? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha hecho al respecto? Conociendo obviamente el Ministerio estas cifras. Luego sale el Decreto Supremo 043 fijando un valor mínimo de declaración y el 10º considerando establece que el nuevo esquema de declaración de precios únicos de gas natural que se propone establece un valor mínimo para la declaración única del precio de gas natural, correspondiente al valor de la parte variable del contrato de suministro suscrito con el productor y las cláusulas contractuales que establecen un periodo de recuperación de cantidades diferidas. Habría que preguntarle al ministro, a través suyo, presidente, por qué ese valor mínimo que se consideró no considera a su vez, valga la redundancia, el efecto de variabilización de costo take or pay de las cláusulas contractuales que establecían un periodo de recuperación de cantidades diferidas. ¿Cuál podría haber sido la solución en todo caso en ese momento a criterio del señor ministro a través suyo, si ya se conocía y se pretendía solucionar en ese decreto supremo la distorsión que un año antes el ministerio había a través de un decreto supremo evidenciado? Tanto es así que la tercera disposición transitoria del referido decreto 043 que salió el 29 de diciembre del 2017 dice a la letra que el COES propondrá al MINEN en base al despacho de generadores y las condiciones de recuperación del gas pagado pero no consumido de sus contratos de suministro, ojo, un mecanismo que incorpore esa flexibilidad adicional en el cálculo del precio mínimo del gas natural para generación. Dicha propuesta deberá ser entregada al MINEN en un plazo no mayor a 4 meses de la publicación de la norma, enero, febrero, marzo, abril del 2018, hace más de un año. Entonces, presidente, a través suyo, preguntarle al ministro, ¿esta disposición parece o pretendería incorporar las flexibilidades de los contratos de gas en el cálculo de los precios mínimos? ¿Es esto correcto? Y finalmente, presidente, porque el MINEN reconoce en este decreto supremo que el mecanismo que recoge esa norma debía ser perfeccionado considerando las condiciones contractuales de flexibilidad. ¿Qué pasó? O sea, se hizo, si ya hay una norma que reconoce este problema, si ya en el decreto anterior se ratifica que hay un problema, ¿se hizo o no se hizo la corrección? Y también preguntarle al señor ministro a través suyo, porque en la página web del COES no hemos podido ubicar cuál fue la propuesta del COES. ¿Qué dijo el COES en abril del 2018 cuando debía entregar el informe? Y también preguntarnos, presidente, ¿necesita el COES una norma que lo habilite a hacer un informe para evidenciar una propuesta para corregir una distorsión? Sí, es vinculante. ¿Y qué características tiene este informe? Finalmente parece que la norma fue un saludo a la bandera, un mea culpa declarativo, pero no algo que solucione el problema evidenciado. Yo, presidente, quiero terminar de hacer las preguntas, porque creo que son varios en la lista de oradores, que este es un tema altamente técnico, presidente, y los congresistas tenemos la obligación de intervenir en situaciones concretas. Y en este caso, lo que hemos pretendido en esta comisión es llamar la atención del Ministerio de Energía y Minas ante el reconocimiento público de que hay un problema y de que es urgente solucionarlo. Y en ese sentido, presidente, sí me gustaría que el ministro, además de habernos comentado que se está trabajando en el tema, pueda explicar públicamente el porqué de las demoras, que han sido, vemos, reiterativas desde que se identificó el problema en abril del 2017. Gracias, presidente. Gracias, congresista Letona. Saludamos también la presencia del señor César Butrón Fernández. Él es el presidente del directorio del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional COES, quien después va a absorber las preguntas que ustedes les han formulado. Congresista Aramayo, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, yo quería
Comentarle que estamos el día de hoy haciendo una mesa sobre masificación de gas y que en un ratito me voy a tener que retirar. Y no congresista Aramayo, si me permite un segundo, el congresista Castro le está pidiendo una interrupción. Con el mayor gusto, presidente. Gracias, presidente. Gracias, congresista Aramayo. De hecho, presidente, esta es una situación que no se ha generado recién este año. Es una situación y un problema que se viene discutiendo desde hace ya 2 años atrás. Y eso nos llega a plantear la siguiente interrogante y decir una frase que se le atribuye a 2 personajes de la historia. Que cuando uno quiere retrasar problemas, uno los quiere solucionar, definitivamente la mejor forma de prolongar son crear comisiones. Y esas comisiones no han dado resultados hasta el día de hoy. Yo he presidido esta comisión hace un año atrás y este problema, la solución de este problema estaba en manos del Ministerio de Energía y Minas. Y yo escuché hoy día al ministro y nos vuelve a hablar de una comisión para la búsqueda de soluciones relacionadas a esta materia, este problema. Yo acá quisiera tomar la palabra del representante de Ocinermi, del señor Jaime Mendoza, quien nos manifiesta que este problema, por los componentes técnicos que tiene, que dejemos la solución de ese problema en manos de los especialistas. O sea, es decir, en el Ocinermi, el Ministerio de Economía y Ministerio de Energía. Y de esta mesa, de esta reunión del día de hoy, justamente deberíamos, no solamente los congresistas, sino los consumidores y los ciudadanos en general, saber cómo se va a solucionar, en cuánto tiempo se va a solucionar. Este enfrentamiento que ha generado entre las distintas operadoras eléctricas, finalmente el mayor perjudicado va a ser el consumidor. Y esto es una comisión de defensa del consumidor. Se habló de generar competitividad o competencia en el sector, que sería una fórmula de solución. Entonces yo acabo de reiterar, presidente, a través suyo, que los que hoy día representamos a nuestros electores quisiéramos irnos de esta mesa sabiendo cómo se va a solucionar este problema, si es que el Congreso, no está en manos del Congreso darle la solución técnica, ¿no? Gracias, presidente. O sea, congresista Castro, congresista Aramayo. Gracias, Gracias, presidente. Entonces, en el tema de masificación del gas, como veremos más adelante en otro espacio, existe lo mismo. Una falta de una política estatal para materializarlo cuando el Congreso de la República ha declarado de interés ese tema. Entonces, presidente, a través suyo al señor ministro, decirle que hoy lo hemos no solamente escuchado, sino lo hemos leído en el diario Gestión. Y dice, el proyecto de Alcalá desnaturaliza el modelo que funciona para el sector eléctrico hace 20 años. El Congreso ha sido sorprendido con este tema. Dudo que esto le corresponda verlo en la Comisión de Defensa del Consumidor, y el congresista Castro acaba de decir que si esto afecta al consumidor, le corresponde verlo a la Comisión de Defensa del Consumidor, así que no veo por qué se nos desclasifica. Detrás de esta iniciativa, entre paréntesis, ley Alcalá, hay intereses económicos de un grupo de empresas. Sigo leyendo. Acá no tienen nada que ver los usuarios que se vaya a beneficiar a los consumidores eléctricos. No es portada de un diario X, es declaraciones del ministro de Energía y Minas. Con el proyecto existe el riesgo de que se pueda perjudicar a pequeñas y medianas industrias con un incremento de su tarifa eléctrica. Algunas empresas y sus políticas comerciales se equivocaron y esos errores pretenden cobrárselo a otro grupo de empresas. Y podría seguir, pero prefiero que se compren su diario Gestión. Está en la página 24, las declaraciones amplias del ministro del sector. Entonces, en esa línea, y he escuchado a un ex parlamentario también dirigirse a esta comisión diciendo, el proyecto es auspiciador, es vendedor, pero hace lo contrario. Discúlpenme, yo quiero hoy reivindicar el proyecto de ley planteado por el congresista Percy Alcalá. El proyecto 2320 lo que hace es que hoy estemos todos sentados frente a un problema que no ha podido resolver el Estado. Y este tema, como lo ha acreditado la bien informada congresista letona, tiene antecedentes claros a través de decretos supremos. Entonces, ¿tenemos un problema? Sí. ¿Hay que resolverlo? También. ¿Le corresponde al Ejecutivo hacerlo? Debería. ¿Puede intervenir el Congreso de la República? Sí puede. ¿Y por qué puede hacerlo y en qué extremos, desde mi opinión personal, tengo que decirlo?
Porque cuando el mercado tiene un defecto, interviene para regular esos defectos. Y lo hemos hecho antes, presidente, y se ha hecho con éxito. Entonces, ciertamente no nos corresponde fijar tarifas, pero cuando este mercado no es un oligopolio, porque hay varias empresas, pero es manejado por algunas empresas, porque también hay intereses comerciales, en los que no nos vamos a permitir que se nos instrumentalice, presidente. Aquí nadie está representando, algunos a los consumidores y otros a las empresas. Yo represento por mandato constitucional a la población. Y eso tenemos que ponerlo bien claro. A mí me llama la atención, en principio, como lo he dejado claro, el tema de las declaraciones de quien es el ente rector. Estamos hablando del Ministerio de Energía y Minas, que nos plantea algunos temas que deberían ser el punto de partida de este debate. ¿Tenemos todos derecho a conocer la verdad? Sí. Entonces hay que transparentarla, hay que generar acceso. Y después de esa información cierta, hay que dar parámetros, una línea de base. Entonces, a mí un primer tema que me llama la atención, de acuerdo a la explicación que nos hicieron acá de pie, y que dice, mira, hasta acá se satisface, acá no se satisface, la maquinita funciona generando energía. Pero un costo es de esa maquinita operando al valor de licitación, y cuando la maquinita declara, es otro el valor que declara. Presidente, al ministro, los ciudadanos necesitamos tener acceso a información, y eso no es solamente un criterio técnico, es un criterio ético, que parece que ha quedado hoy marginado. Entonces no se nos puede decir, miren, yo planteo que esto haga una consultoría de Marte, que venga el UNOPS o que venga alguien que nos diga, yo creo que estos son los mínimos exigibles de la mentira que podemos permitir. Hasta aquí se puede distorsionar el mercado. Señor presidente, hay que revisar con absoluta verdad una propuesta para el sistema eléctrico y, como digo, no es un tema eminentemente técnico. Acá falta transparencia. Y esta falta de transparencia está afectando las nuevas inversiones que se requieren en generación eléctrica para seguir reduciendo costos en energía para todo el país. Como digo, no solamente es un tema técnico, sino es un tema ético y moral. Hay algunas empresas eléctricas que están en proceso de transacción y lo que quieren buscar con esta norma, sacándola o deteniéndola, es mejores costos para su transacción. Y eso también hay que ponerlo claro, presidente. Creemos que desconocer la verdad implicaría proponer correctivos que no se ajustan a la realidad. Que haya los correctivos necesarios, presidente, pero conociendo por qué las generadoras están declarando sin ser fiscalizadas. ¿Va a afectarse al consumidor final? ¿En qué medida y proporción? Hoy Enel, que es una de las empresas, ha publicado también en todos los diarios, está en El Comercio y otros más, que dice que tienen una adquisición de un lote a determinada fecha y que para el año siguiente habría pues una nueva adquisición y que eso podría afectar al ciudadano. Por supuesto, es un tema leonino que a cualquiera asusta. Que se tomen hoy decisiones que mañana van a venir en el recibo de la señora Rosa Pérez, que antes pagaba 30 y hoy 70, es un disuasivo. Pero nos quieren meter también el cuco, presidente, porque alguien está haciendo grandes transacciones con una omisión estatal. Entonces yo lamento que, como lo requerí, porque he pasado un oficio a la presidencia de su comisión, solicitándole que vengan a quienes representan a los consumidores. Y hemos pedido, por ejemplo, que esté ASPE, que ya hemos visto la lamentable presentación que ha tenido, y entre otros Electroperú y algunos otros espacios. Pero nos interesa que se diga si va a haber una real afectación. Y eso también habría que conocerlo. Yo, presidente, no comparto que se tercerice ninguna información. Creo que corresponde transparentar esta información en el más corto plazo. Porque ya ha acreditado mi colega que se conforman comisiones, creo, para cansarnos. Y que se debe instalar una mesa de trabajo activa para primero sincerar, segundo transparentar, para después presentarnos fórmulas viables
y que no se pretenda instrumentalizar el Congreso de la República. Gracias, presidente. Gracias a usted, congresista, para precisarle que sí atendimos el pedido que usted nos solicitó y ellos respondieron que no asistiría porque... Bueno, congresista Arauz, tiene una sola palabra. Gracias, presidente. Bueno, el tema de este proyecto de ley, como ha dicho mi colega Aramayo y también lo ha dicho mi colega Letona, en realidad, a pesar de que no nos gusta, yo tampoco comparto ese proyecto de ley, la mirada que tiene ese proyecto de ley, sin embargo, ha servido de algo. De verdad, está sirviendo a que se muevan las cuerdas, porque este proyecto de ley está hace un montón de tiempo y hemos estado pidiendo informes y yo me he sentado inclusive, por ejemplo, en un momento a trabajar con la gente de Dosinermin y he pedido informes al ministerio, pero realmente no sentíamos que hubo una intervención y es muy importante que tomamos acción desde el sector público. Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque este es un mercado muy complejo. Bien se ha dicho que se crea el gran cambio a partir del 92 más o menos para poder tener un mercado privado, pero no había pues en ese momento ni en la escena ni el gas, ni las renovables, ni nada. Es todo nuevo. Segundo, es un mercado complejo y se ha ido haciendo algunas reformas parciales, digamos, pero es un modelo donde, por ejemplo, inicialmente se planteaba de que no hubiera integración vertical. Hoy día ya hay integración vertical. Entonces, habiendo integración vertical, eso contribuye al arbitraje que bien lo manifestó el señor Mendoza en su exposición. Habló de los arbitrajes que se generan en ese momento y es porque esa composición ha cambiado. Ya no los plazos de los contratos es otra cosa también, que son bastante largos y no hay a veces mecanismo de salida. Eso es bien interesante también, porque es cierto, nosotros tenemos que tener costo marginal. Eso es teoría pura económica, o sea, es costo marginal igual al precio, o sea, no se puede medir, y eso sale del costo variable, nunca del costo fijo. Pero los contratos son contratos que cargan un costo fijo que es el take or pay, ¿no? O sea, llévatelo o así lo uses o no lo uses, tienes que pagar. No solamente en la parte de la energía, sino también en el transporte, está el ship or pay, entre otros elementos. Entonces nos estamos metiendo a mezclar temas que son de costo fijo como si fueran corto plazo, ¿no? Eso ha salido, como bien dijeron, a la luz porque el precio de otra fuente de energía, entre ellas el gas, ha ido bajando el precio. Cuando pusieron ese cuadro de que por qué bajaban, yo creo que no hay que olvidar que durante los años, desde el 2010 más o menos, 2009 comenzó a caer el precio del petróleo, comenzó a caer el precio de la energía cuando aparece el fracking, que es otra fuente de energía del gas, ya no es tan importante hoy día, pero era un tema que en ese momento comenzó a impulsar al precio para abajo. Y obviamente no hubo mayores inversiones durante el gobierno del señor Humala y la demanda tampoco creció. Entonces ahí tenemos un problemita, ¿no? Que ahora sí vamos a tener un tema que enfrentar eventualmente, como bien lo dijeron el señor Schmerler, por la posibilidad de que vamos a tener la demanda al mismo nivel que ya las posibilidades de oferta que tenemos internas, ¿no? Ante eso, yo creo que de hecho el trabajo de ese grupo de trabajo que debe estar recogiendo, me imagino, los esfuerzos que se hicieron dentro de crisis políticas permanentes por el grupo de trabajo anterior. Espero que esté recogiendo parte de esos esfuerzos. Hay un estudio que había hecho un consultor chileno, si no me equivoco, el señor Fischer. No sé si los resultados eran buenos o malos en ese caso, pero igual debe haber dado algunas luces de lo complicado que es este mercado. Creo yo, Presidenta, a través suyo, que tenemos que mirar estos detalles. Me gustó mucho esta propuesta de la descentralización de la oferta, porque hoy día ya estamos viendo los problemas que hay en el sur, por ejemplo, porque ya no hay gasoducto, entonces hay unos debates entre las empresas que no pueden hacer reformas y hay que esperar otra vez el cambio. Una proveedora de gas que compite con otra proveedor de gas, una tiene contrato
con obligaciones de inversión y el otro no tiene contrato pero se mete dentro de ese mercado. Y ahí se genera la distorsión. Otra vez arbitrajes y tirándonos los precios abajo y destruyendo la inversión. Tenemos que ordenar este sistema y eso es lo urgente. Me gustaría que definitivamente podamos tener la posibilidad de conocer cómo van los avances de esta comisión, porque nos ayudarían de manera clara si vemos salidas a esta crisis que se ha generado, que evidentemente, como se ha dicho, por los precios bajos, por el nivel de arbitraje que hay, por el tema de que la integración vertical ya no existe, la integración vertical ya se está dando, mejor dicho, y los temas de los contratos, que los contratos tienden a ayudarnos a generar estos problemas de arbitraje entre un mercado y otro. Eso me gustaría que tuviéramos como posibilidad. Creo yo que tenemos que poner los incentivos en el lado correcto. El poner, lo dijo también Osinelmi, me parece importante que revisemos esto de que se pongan en la tarifa, de lo que el componente de la tarifa que es de transmisión, la parte de estos costos del RER. Igualito que hicieron con el gasoducto, ¿no? Eso creo que no es correcto, porque estamos cobrándole a usuarios que no están usando esa energía un costo adicional. Y no estamos dando una correcta forma de subsidio, si es que es la necesidad. Mejor es un subsidio directo, claro, si hay que hacerlo, pero subsidiar a través de la tarifa no es el incentivo que, además, creo yo, no atrae al inversionista. Entonces creo que al inversionista hay que invitarlo por otro lado, probablemente hacer más activo el trabajo de proinversión, pero también hay que invitarlo a través de la posibilidad, como se puede mencionar, de la posibilidad de tener compras seguras, ¿no? Yo recuerdo en México casos concretos con el tema de las eólicas, lo que había era entrar a la línea de transmisión, pero con compras seguras de empresas, que las empresas estaban en la demanda. Y eso que es lo que se dice, el tema de la regionalización haría posible que nuestras empresas se localicen ahí y puedan tener una energía de menor costo, sin tener que cargarle el costo de la energía al usuario en otra ciudad, ¿no? Entonces hay que mirarlo. Es entrar a la provisión de energía eólica o la de solar o las que aparezcan, pero con el cuidado adecuado para poder llegar a tener un sistema que nos muestre una matriz energética que cambia con el tiempo. Eso es lo que está pasando. Hay que entender que nuestra matriz energética cambia con el tiempo tanto por los cambios en la tecnología, que son clarísimos. Antes tener una provisión solar era ultra caro, hoy día sigue siendo un poquito más barato, es más barato, aunque todavía sigue siendo caro, pero está ahí, hay que tenerlo. Nosotros además tenemos la posibilidad de usar las fuentes hidroeléctricas, y lo único que hay que usarlo con un modelo de gestión más integral, por ejemplo, y felicito al gobierno que ya está hablando de que Maje Sigua se va a solucionar, porque ahí habría otra fuente de energía para la ciudad, en la región de Arequipa, por ejemplo. No es solamente el tema agrario, sino también la solución hidroeléctrica que sale por ahí, ¿no? Bueno, en fin, yo quisiera mencionar que me gustaría que tengamos esta posibilidad de conversar continuamente. Yo preferiría que nosotros como comisión, señor presidente, no sigamos debatiendo esa ley, porque creo que no va a solucionar esto. Creo que es una solución integral, como ha dicho el ministro, pero desde una perspectiva del Ejecutivo, porque si nos metemos vamos a cometer el error de legislar sobre lo que no debemos legislar, ¿no? Entonces, nosotros dispuestos más bien a trabajar, a conversar con las autoridades, pero creo que no es una norma que deberíamos estar debatiendo en esta comisión. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Arauz. Tiene uso de la palabra el congresista Percy Alcalá.